Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver cómo montar un sistema de osmosis en casa. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo montar un sistema de osmosis. Vamos a ver todas las partes que son necesarias, tanto los filtros, los contenedores, y también vamos a hacer una explicación de todos los filtros para que aprendáis a montaros, como yo he hecho, vuestro propio sistema de osmosis con los filtros y las conexiones adecuadas. Lo primero de todo, en mi caso me monto un sistema de osmosis para obtener el agua para la elaboración de cerveza. Pero este vídeo, explicación de montaje, sirve también para, por ejemplo, un sistema de osmosis que te montes en casa. En mi caso no voy a hacer una instalación típica debajo de una encimera. En mi caso lo voy a instalar en un panel de madera a modo de maqueta para que sea más fácil de comprender todas las conexiones. Como sabéis los que seguís esta web, antes yo hacía 20 o 30 litros en casa y ahora he pasado a 70 litros, por lo cual necesito entre 80 y 90 litros de agua cada vez que elaboro. Como es un engorro transportar tantas botellas de agua, prefiero prepararme mi propia agua. Aparte que con esto voy a obtener siempre el mismo perfil de agua, que va a ser un lienzo prácticamente en blanco, en el cual yo podré añadir mis sales. Esta es la primera parte de un proyecto más largo. Aquí vamos a ver únicamente cómo montar un sistema de osmosis. Una vez montado, que es lo que vamos a ver en este vídeo, pasaré a la segunda parte, que lo que voy a hacer es domotizar mi sistema de osmosis. Pero eso ya queda para más adelante en otro vídeo. ¿Cuáles son las partes de las que se compone un sistema de osmosis? Principalmente los filtros y la membrana. En mi caso es un sistema de 5 etapas, aunque comprendiendo con la lógica de este vídeo te puedes montar un sistema de 3 etapas o de 6, el que quieras. Los filtros que componen el sistema. Empezaremos por el primero de todos. El primero de todos sería el cartucho de sedimentos. En todos los filtros vais a tener las características del propio filtro. Este es un filtro de 5 micrómetros. Esto significa que tiene una capacidad de filtrado de partículas de este tamaño. Y en este caso lo que sugiere es que puede capturar partículas relativamente pequeñas en el agua, como son sedimentos, óxidos o otro tipo de material suspendido en el agua, que tenga un tamaño superior a esta medida. Es el primer filtro que se utiliza en el sistema de filtrado. Todos los filtros tienen una vida útil, es decir, nos dice más o menos cada cuántos X litros obtenidos tenemos que cambiar nuestro filtro. A mayor desgaste del filtro, pues lógicamente el filtrado va a ser peor. En este caso el que estoy utilizando, el recambio es a los 11.000 litros. El segundo filtro es un filtro de carbón activado UDF, o también se le llama cartucho de carbón activado granular. Este filtro tiene la capacidad de absorber y retener compuestos orgánicos como el cloro residual, sabores, olores y algunas sustancias químicas presentes en el agua. Su función principal es mejorar el sabor y la calidad del agua, eliminando estos contaminantes y compuestos no deseados. El recambio de este filtro en concreto son a los 15.000 litros, pero insisto, dependerá del fabricante del filtro. El tercero de los filtros que estamos viendo en orden de colocación es el filtro de carbón activado CTO. Las siglas CTO significan cloro, sabor y olor. Este filtro está diseñado específicamente para eliminar el cloro, mejorar el sabor y el olor del agua. En este caso, al igual que el anterior, tiene una vida útil de unos 15.000 litros. Todos estos son los filtros pre-membrana de osmosis. La membrana de osmosis es, por decirlo de alguna manera, el corazón de nuestro sistema de osmosis. En mi caso sería esta de aquí, que es la que vamos a instalar, ¿vale? Su función principal es separar y eliminar una alta proporción de contaminantes del agua, sales, minerales, metales pesados, productos químicos, microorganismos y otros compuestos disueltos. Es el que realiza la filtración más fina de todas. Este filtro también es el que nos dice cuánta agua podríamos obtener al cabo de un día. Generalmente viene marcado por símbolos GPD. En mi caso son 50 galones por día, que son unos 190 litros más o menos. Diferentes membranas os darán diferentes capacidades. Y por último tendríamos un filtro post-membrana, es decir, después de la membrana. Este es el que tenemos primero. Luego teníamos este de aquí. A ver si podemos sacarlo. ¿Vale? Esto es un filtro de carbón en línea, que se instala post-membrana. Estos filtros están diseñados para eliminar el cloro residual, sabores desagradables y olores en el agua. El carbón activado absorbe los químicos orgánicos y algunas impurezas del agua, mejorando así su sabor y olor. Se encarga de mejorar el sabor y eliminar olores indeseados del agua, haciéndola más agradables para el consumo humano. En mi caso, tiene una vida útil de unos 5.600 litros.
Todos estos son los filtros que yo utilizo. Es un sistema de filtrado bastante completo, aunque ya os digo, hay otros sistemas de 3 etapas que tienen algún filtro menos y hay otros que tienen algún filtro más, como el filtro remineralizador o, por ejemplo, un segundo filtro de carbono activado. En la descripción del vídeo igualmente tenéis un artículo con todos los detalles de los filtros. Aparte del montaje de instalación, explico cada uno de los filtros por separado para que vayáis viendo qué filtros necesitáis. Dicho esto, es la parte principal del sistema, lógicamente, los filtros. Aparte de los filtros, ¿vale? Tenemos el cuerpo del esqueleto donde vamos a instalar los filtros, con los contenedores de los 3 filtros premembrana. En este continente pondríamos la membrana principal y en este tendríamos el filtro postmembrana, es decir, el último de los filtros. Entonces, lógicamente, la salida de esta sería donde tenemos ya nuestro agua completamente filtrada. Aquí conectaríamos, por ejemplo, si queremos un pequeño depósito, pero lo vamos a ver después en el montaje. Junto con los filtros nos viene también un pequeño manómetro, ¿vale? Y sería este de aquí, el cual nos va a decir la presión a la que está pasando el agua en nuestro sistema de filtrado. ¿Por qué es importante? Porque para que funcione adecuadamente un sistema de filtrado de osmosis, tiene que funcionar dentro de una presión adecuada para el sistema. Esto viene interpretado por tus filtros y cuando compres los filtros te van a decir trabaja de X a X presión. Una presión mayor o menor pues hará que nuestro sistema de filtrado no sea eficiente. En mi caso, como la instalación la voy a tener en un local, es decir, en un bajo, entiendo que la presión va a ser adecuada. Lo veremos después en el montaje. Pero si vuestra presión del agua es inferior a lo que marca el sistema de filtrado, simplemente tenéis que comprar una bomba que apoye para conseguir la presión deseada. En mi caso, como ya os digo, no creo que sea necesaria. Bueno, aparte de todo esto, tenemos también los contenedores de los filtros, que no sé si lo he mencionado antes. Tenemos una llave para cerrar los contenedores, ¿vale? Para que sean lo más estanco posibles, lógicamente. Tenemos también los tubos para las conexiones, que son de 1/4, y con esto sería suficiente para el sistema de filtrado. Lógicamente nos van a hacer falta más piezas. Por ejemplo, esto es para poder desde el tubo, digamos, introducir el agua, ¿vale? Porque desde aquí sí que tenemos aquí, pero esta conexión no se entra en un grifo ni en nada, ¿vale? Este tipo de grifos nos sirven para conectarlo, digamos, en línea con una llave que tengamos de agua a nuestro sistema. En mi caso voy a utilizar esta ahora para las pruebas, ¿vale? Pero ya os digo que como es un sistema que voy a tener montado en un panel, más adelante voy a comprar simplemente un adaptador para poder conectarlo desde aquí al grifo. Aparte de esto, en mi caso viene también con esta, digamos, adaptador. En mi caso viene también con este adaptador. Sería para ponerlo en un tubo del desagüe y poner la salida del desagüe, que la veremos después, desde aquí, ¿vale? Hacia el tubo. ¿Por qué? Porque lógicamente filtrar agua hace que tires un montón de residuos, un montón de agua no filtrada, ¿vale? No es que pase por el filtro y agua que entra es igual al agua que sale. No, en este caso cuando filtras pierdes bastante agua para obtener esa agua filtrada. Tendríamos también para la salida, podríamos colocar por ejemplo un grifo normal y corriente, ¿vale? Aunque en este caso está adaptado para el tubo de 1/4, ¿vale? Que podríamos colocar para subastecernos directamente de nuestra agua filtrada. Y por último podríamos tener un depósito, ¿vale? Que sería un depósito sin más, el cual se coloca antes del último filtro, es decir, después de la membrana, ¿vale? Para que vayan haciendo aquí el agua filtrada por los 3 primeros filtros y la membrana, y cuando tú abres el grifo ya te pasa por la última para darte tu agua completamente filtrada. En mi caso esto no lo voy a utilizar, ¿vale? Porque como he dicho, simplemente quiero llenar mis depósitos de agua para obtener todos mis litros necesarios para hacer cerveza, no para servirme en el momento un vaso de agua para consumir. Hecha toda la explicación inicial, ya sé que igual ha sido un poco larga. Quería hacer esta primera parte para todo el mundo que quiera empezar con el sistema de osmosis, que no le pase como a mí, que no sabía qué filtros eran necesarios, por dónde tirar. No obstante, en la descripción del vídeo tenéis tanto el artículo de montaje con las piezas y os dejo también las piezas necesarias, que en este caso me he comprado yo. He partido un kit con el cual me vienen todas las piezas necesarias, que son todas las que veis, el cual me he decidido por él porque estaba bien de precio, es de bastante buena calidad y sobre todo, muy importante, los filtros son universales. Es decir, que vamos a encontrar un montón de filtros de recambio bastante baratos. Dicho la explicación inicial, vamos a proceder a instalarlo en un panel de madera, donde vamos a poder ver todas las conexiones del filtro y lo vamos a ver en funcionamiento. Vamos a colocar nuestro sistema en una tabla, ¿vale? Para ello, simplemente he colocado los 3 contenedores por tenerlo alineado en la tabla. Aún no van los filtros dentro, ¿vale? Es para colocar la estructura. Como podéis ver, ¿vale? Tenemos ahí 2 orificios, que son los que hemos marcado, ¿vale? Para colocar 2 tornillos para sujetarlo. Una vez colocado, lo que vamos a hacer es ir colocando los filtros.
Desde aquí tenemos lo que sería la entrada de agua, ¿vale? La entrada de agua del grifo. Entonces van a ir en orden de aquí hasta aquí. No obstante, en muchos te pone aquí una etiqueta de cuál es el filtro que va. Prefiltro, carbón y carbón, ¿vale? Eso dependerá un poco de la estructura que tengáis, pero vamos, podemos seguir el orden que vamos a ver ahora. El primero de todos, entonces, vamos a colocar el cartucho de sedimentos. Podéis ver que en el fondo tiene como una especie de círculo, ¿vale? Que es donde encajaría nuestro filtro. Este filtro no tiene polaridad, ¿vale? Tendríamos que encajarlo simplemente en el círculo de ahí, de la posición que queramos, y lo mismo con el círculo que tiene interior. Si queremos, esto nos viene con una llave, ¿vale? Para después poder apretar más el filtro. El segundo de los filtros pondremos el de carbono granular. Este iría en el del medio. Este sí tiene posición, ¿vale? Digamos que esta parte que no tiene ni goma ni nada iría en la parte de abajo, y esta parte que sí que tiene un poco de mullido es para que ajuste mucho mejor en el círculo interior. El último de los prefiltros, el carbono activado CTO. Lo mismo, este es igual en los dos lados, ¿vale? Digamos que tiene aquí además la espuma está en los dos sitios, ¿vale? No tiene posición, no tiene orientación. Ya tendríamos los tres prefiltros. Como hemos dicho, el de carbono y línea ya lo tenemos puesto, nos faltaría la membrana, ¿vale? La membrana iría aquí dentro. Y abriríamos para colocar la membrana. Esta sería la membrana, ¿vale? Esta también tendría posición, ¿vale? Hay que decir, con el acople este estanco tiene que ir al final, ¿vale? Y la parte esta de aquí, ¿vale? Que es como una goma, nos encajaría con la tapa de aquí, ¿vale? Simplemente lo encajaríamos en el final. Lo encajamos en sus ranuras. Y con estas dos colocamos el filtro posmembrana. Bueno, pues con los filtros ya montado, vamos a ver un poco el sentido o la dirección por la que va a ir pasando el agua por nuestros filtros, ¿vale? Este ha sido el primero de los filtros que hemos colocado, ¿vale? El cual nos entraría por aquí, el agua, ¿vale? Pasaría a este primer prefiltro, de aquí pasaría al segundo y de aquí al tercero, ¿vale? Desde el tercero, como veis, nos sale por este tubo de aquí, como lo vemos, y nos pasaría a esta pieza que tenemos aquí, ¿vale? Esta pieza nos vendría por el de abajo, ¿vale? Lo vemos por ahí, por aquí, hasta este de aquí, hasta la propia membrana, ¿vale? Donde aquí empezaremos a ver ya la presión en bares. Nos pasaría por la membrana, saldría por aquí, otra vez, a esta pieza de aquí, y nos iría hasta la entrada, ¿vale? Tenemos ahí, y nos iría ahí hasta la entrada del último posfiltro, ¿vale? Del filtro posmembrana. Aquí tenemos dos conexiones más, ¿vale? Tendríamos el paso del agua por aquí hasta esta, que sería la salida final, ¿vale? Donde colocaríamos, por ejemplo, el grifo, en mi caso siempre tuvo para la salida del agua filtrada, y tendríamos este tapón de aquí, ¿vale? Con este tapón de aquí, ¿vale? ¿Qué más tendríamos marcado? ¿Vale? A ver, ahí. Estas pegatinas se pueden quitar, deberíamos de tener un orificio debajo. En mi caso, pues pego la pegatina lateral para no perderla.
En este tendríamos un orificio, ¿vale? Que es donde pasaríamos un tubo, ¿vale? De 1/4, ¿vale? Hasta el depósito, ¿vale? Lo pondríamos hasta el final, que nos encaje bien. No sé si lo veis por ahí. Y cerraríamos para hacer presión. Esto sería para colocarlo con nuestro depósito, ¿vale? En este caso, este de aquí, ¿vale? Donde tendríamos un grifo adaptador de entrada. Y el otro extremo del tubo, ¿vale? Con el mismo tapón, que nos pase bien. Hay unas conexiones por aquí que sí que tienen una marca para indicarte hasta dónde tienen que ir, ¿vale? En este caso, con que entre bien hasta el fondo y cerrarlo para que no pierda. Y con esto tenemos conectado nuestro depósito. En mi caso no voy a conectar el depósito, ¿vale? Insisto, porque yo solo quiero sacar el agua directamente para llenar un depósito, aunque vaya lenta y con poca presión. Entonces para ello quitaría esto de aquí, esta conexión que no me hace falta, ¿vale? Pero lógicamente esto no puedo ponerlo así directamente, ya que tiene un orificio y se me va a salir para allí. Entonces existen como unos tapones, ¿vale? Que son de la misma medida, 1/4, que se introducen igual que el tubo. Esto hasta el final, lo introduzco y tapón puesto. Puesto el tapón, lo hemos dicho, la salida sería por aquí. Por último, tenemos también aquí abajo otro tubo, que es este de aquí. Digamos, esta sería la salida, y de la membrana tendríamos el que nos iba hacia aquí para volver al filtro. Tenemos aquí abajo esta otra, ¿vale? Que es el tubo que nos sale, digámoslo como desagüe, que sería el agua para desechar. Dicho esto, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a poner el tubo para la entrada de agua, que sería este de aquí. Lo mismo, quitaríamos la pegatina, introduciríamos el tubo ahí, que nos encaje, ahí nos hace como un pequeño clic, y desde aquí atornillaríamos. Tendríamos entonces la salida, el desagüe, y nos faltaría un tubo para la entrada de agua. Quitaríamos la rosca de la entrada, pasaríamos el tubo y en la conexión de la entrada. Con esto ya tendríamos el sistema completamente montado. La salida de nuestra agua filtrada, la entrada, y por aquí por debajo el desagüe o el agua que desechamos. ¿Qué nos faltaría? Porque lógicamente la entrada de agua es un tubo de 1/4. Entonces este tubo no puedes conectarlo directamente a un grifo. Como he comentado al principio del vídeo, yo me he comprado un adaptador para usar con el grifo más adelante, pero el funcionamiento común, si lo pones en un grifo para consumir agua, sería con esta pieza que vamos a instalar ahora. Mientras tanto lo voy a utilizar así. Entonces aquí tendríamos una llave, como la que tendrías debajo de vuestro fregadero, o donde vais a instalar el grifo, o deberíais tener. Y vamos a colocar esta pieza en medio, ¿vale? Digamos, esta llave cuando abres, os pasaría el agua por aquí, y yo lo voy a instalar aquí, ¿vale? De forma que cerraré o abriré todo. Con esto cerrado seguirá su curso como siempre, y si abro esto, entrará el agua a nuestro sistema de osmosis. Como siempre, pues la llave cerrada. Quitaremos esta llave para que pueda enroscar más fácilmente.
Y por último ya conectamos el tubo de la entrada. Sistema similar a los de plástico, rosca. Bueno, en este caso, como es una especie de pitorro y no tubo que tapar adentro, lo que voy a hacer es quemar un poquito la punta, ¿vale? Para que nos entre mejor. Ahí está, perfecto. Y con esto enroscamos. ¿Todo listo? Vamos a probarlo. Lo dicho, ya tenemos el sistema montado en la maqueta, ¿vale? Para probarlo. Tenemos con la entrada del agua, ¿vale? Que nos va por aquí hasta aquí, que nos entra el primer filtro, pasará por todos. Pasará por todos. Aquí recordemos que hemos puesto el tapón para que no nos vaya al depósito. De la salida directamente a una garrafa, simplemente para hacer la prueba. Y el tubo del desagüe, que está aquí, que nos va por abajo, ¿vale? Que simplemente hemos puesto hacia un cubo para probar. Entonces simplemente abriremos y probamos nuestro filtro por primera vez. Una vez encendido, se empiezan a escuchar cómo se van llenando todos los depósitos. Se ha encendido este, parece que nos pasa el siguiente, se escucha un ruido diferente. Entendemos que cuando se llene ya no va a hacer este ruido, ya simplemente va a empezar a trabajar. Comprobamos, ¿vale? Poniendo la mano, que no nos pierde ni nos gotea por ninguna de las conexiones. ¿Ves? Efectivamente, una vez lleno, no nos hace nada de ruido. Podemos ver cómo empieza a ser por el desagüe agua. Comprobamos también la presión, ¿vale? Como veis, en mi caso, tengo una presión de casi hasta 4, unos 3,5. Perfecto. Bueno, han pasado unos 15 minutos. Podemos ver que continúa echando por el desagüe, ¿vale? Y nos empieza a salir ya agua filtrada. Pero, ¿ves cómo está cayendo por ahí? ¿Vale? Pero podemos comprobar que nos está saliendo un poco negra. ¿Por qué es esto? Es normal, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la membrana viene con productos de conservación, entonces tenemos que ir filtrando agua. Generalmente se recomienda un par de producciones, es decir, un par de depósitos o un par de garrafas completas que se llene hasta arriba y desecharlo para, digamos, limpiar todo el circuito completo de los productos que tenga. Una vez pasados esos dos productos, la podemos utilizar y consumir sin ningún problema. Bueno, han pasado un par de horas, he llenado una botella entera y la he desechado entera y he vuelto a llenar otra botella. Como podéis ver, eso sigue echando agua filtrada y ya no sale negra como antes, ¿vale? Lo dicho, hay que desechar los primeros litros. En principio yo creo que con 5 litros son suficientes, pero en mi caso voy a desechar más o menos un par de garrafas, es decir, unos 10 litros, para asegurarme de que todo el producto de conservación que tuviesen las membranas, los filtros, se ha desechado y está completamente limpio. Como podéis ver, ha sido un vídeo un poco largo, pero creo que es un montaje bastante sencillo. Yo creo que se ha hecho más largo por la explicación, por entender mejor qué filtros tenemos que colocar y por ver pequeños detalles, que por el montaje en sí, que ha sido muy sencillo. En mi caso, habéis visto, en un panel de madera, mi intención ahora es en la parte de arriba utilizarla para empezar a hacer la domótica, es decir, domotizar todo el sistema, ver cuántos litros pasan, medir el TDS entrada-salida, etcétera. Pero este vídeo, como está, en un montaje de un sistema de osmosis, creo que es bastante completo y muy fácil de ver cómo funciona todo el sistema. Dos detalles muy importantes, por repasar rápidamente: la presión, comprobar que la presión es la adecuada. Si no es la adecuada, insisto, mirar los bares que acepta vuestra membrana. Si es la misma que he cogido yo, pues ya sabéis, entre 2,5 y 5, en mi caso está en casi 4, perfecto. Y mirar la capacidad que tiene la propia membrana, en mi caso son 190 litros al día, más o menos, quedará, no sé si son entre 7 y 8 litros a la hora.
algo que está bastante bien. Desecha mucha agua, pero la que me da filtrada perfecta. Esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo. Y si es así, ya sabéis, podéis darle like y seguir el canal. Un saludo. Bueno, está el sistema de osmosis montado. Ahora viene lo chulo. Vamos a ir viendo a ver la parte chula. Vamos a empezar a colocarle sondas por el circuito, controladores de caudal. Se viene lo chulo, la domótica. Pero bueno, eso ya será para otro vídeo. Un saludo.